La paz del Señor. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Estamos hoy a sábado, 14 de enero. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 2, versículos 13 al 17. El sábado es el día de María, es el día de renovar nuestra consagración a ella. Muchas personas, y yo creo que es una costumbre muy buena, todos los días renuevan su consagración a María. Pero especialmente los sábados es muy bueno que renovemos nuestra consagración a María. Y también todas las fiestas de María está especialmente indicado, es especialmente bueno que renovemos de una manera especial nuestra consagración a María. A raíz del Evangelio de hoy, vamos a hablar un poco, voy a dar algunas pequeñas pinceladas sobre la importancia de la consagración a María. No solo porque hoy sea sábado y entonces a la fuerza os quiera hablar de la consagración a María, sino porque me parece que el Evangelio de hoy lo pide que os hable de la consagración a María. Vamos a escuchar lo que dice el Evangelio. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dice: «Sígueme». Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?» Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Lo primero que me gustaría destacar a raíz de la lectura de este Evangelio es que Jesús da mucha importancia a la enseñanza. Fíjate, el Evangelio podría decir: entonces Jesús
viendo aquella gran multitud, se puso a curarles. Y les curaba a todos. Pero no. El Evangelio no nos suele decir nunca, no sé si lo dirá alguna vez, en primer lugar, que Jesús curaba. No. En primer lugar, nos dice siempre que Jesús enseñaba. ¿Por qué? Porque es mucho más importante, mi querida alma contemplativa, la unión del alma con tu Dios que la sanación de tu cuerpo. Jesús no ha venido principalmente para sanar los cuerpos. Al final de los tiempos, Jesús sí sanará todos los cuerpos de los redimidos, y ya no habrá enfermedad, ni luto, ni llanto, ni muerte. Pero ahora, en su primera venida, no ha venido a sanar todos los cuerpos, pero sí ha venido a salvar todas las almas. Y nuestra alma se salva mediante un conocimiento de Dios y una comunión de amor con Él. Y para llegar a esa comunión de amor con Dios, que pasa a través del conocimiento de Dios, es necesaria la predicación. Porque la predicación nos hace conocer a Dios. Y el conocimiento nos hace amarle. Por eso Jesús lo primero que hacía era predicar. Muy bien. ¿Qué ocurría durante la vida de Jesús? Que Jesús se hizo cercano a todos. Esto es muy importante. No vas a ver, mi querida alma contemplativa, ningún evangelio en el que Jesús no se muestre cercano a todos. Jesús ha venido para hacernos a Dios cercano. Ha venido para traernos la cercanía de Dios. Pero no solo Jesús se hizo cercano a todos, sino que además de ser cercano, Jesús quiso ser más cercano. Y lo vemos en el Evangelio de hoy con toda claridad, porque Jesús no solo fue cercano a aquellas multitudes
que querían oírle y ser sanadas por él, sino que fue más cercano con Mateo y le llamó: sígueme, vive conmigo. Pero hoy en día ocurre lo mismo. No te creas que Jesús es alguien del pasado. Jesús en el pasado estuvo cercano a los hombres, no. Jesús en el presente está cercano, porque Él está sobre todo en la Eucaristía, totalmente cercano a ti. Le puedes ver, le puedes comer, te puedes fundir con Él. Y Jesús no solo quiere ser cercano a ti, sino que quiere ser más cercano a ti. Si tú quieres, a través de la consagración a María, tú eres de aquellos que no solo escuchaban a Jesús predicar, sino que vivían con Él. Nuestro grupo de oración en Internet, nuestra familia espiritual, ha recibido una vocación y una llamada preciosa de Dios, que es a una especial intimidad con Dios. Entonces, tú y yo, a través de la consagración a María, somos invitados por María a vivir en una especial intimidad de amor con Jesucristo día a día. La consagración a María es el medio más poderoso para que tú vivas en la intimidad con Jesús de Nazaret. Fíjate lo que dice el Catecismo en el número 1391. La comunión eucarística, cuando tú recibes la Sagrada Comunión, acrecienta nuestra unión con Cristo. Recibir la Eucaristía en la comunión da como fruto principal la unión íntima con Cristo Jesús. Pero puedes comulgar mal, pero con María no comulgarás mal. Si tú te metes en el corazón de María,
Si tú te consagras a ella, ella te enseñará a comulgar y entonces recibirás todos los frutos de la comunión y vivirás una profunda unión con Jesús. No sabéis cuánto deseo para cada uno de vosotros esta comunión íntima con Cristo. Cuánto deseo el bien espiritual y el bien pleno de cada uno de vosotros. Cuánto deseo para vosotros la santidad. Deseadlo vosotros también para mí. Presentadme a la Señora. Un abrazo muy grande. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.